Buenas tardes, buenas noches. Continuamos con el tema 2, formación y cohesión grupal. Tenemos como objetivos del capítulo comprender la naturaleza dinámica de los grupos y las relaciones que estos mantienen con los distintos individuos, identificar causas de la formación de los grupos y qué función tienen estos para sus miembros, analizar el proceso de formación del grupo, cómo esto se crea, en relación con la experiencia psicológica que tienen los integrantes, conocer el concepto de cohesión a partir de los desarrollos teóricos más clásicos y también teniendo un poquito en cuenta la actualidad dentro del ámbito de la psicología social, comprender la manera en que la cohesión ha podido ser operacionalizada y medida por los diferentes investigadores, ser conscientes de las principales variables, tanto antecedentes como consecuencias de esta cohesión, y aprender los diferentes aspectos de la cohesión en diversos tipos de grupos. Uy. A ver, me comenta aquí que tenemos a Julia en directo, que es la única que me acompaña esta noche. Sí, me veis en diferido, una hora complicada si hay niños de por medio, más. Sí, ya de por sí es un poquito tarde, sí, es verdad. Pero bueno, la única que tenemos. Me alegra de que al menos si podéis verlas en diferido, pues es una de las ventajas que tenemos también, que queden grabadas y que vosotros cuando tengáis ese ratito para poderla visualizar, pues lo hagáis en el momento que mejor os venga. Bueno, pues vamos con la introducción. Los procesos de formación de los grupos han sido poco estudiados y se han tenido poco en cuenta a la hora de abordar otros aspectos cuando se ha estudiado el tema de la vida en grupo. Entonces, resulta importante conocer cuáles son las primeras teorías o las principales que han sido utilizadas para explicar cómo se produce este fenómeno, cómo se crean los grupos y por qué sus miembros continúan también vinculados a estos grupos a lo largo del tiempo, porque se sabe que cuando entramos en un grupo normalmente tiene una permanencia, no se disuelve con facilidad. Las demandas de la vida social constituían el ambiente selectivo más inmediato, cuando tenemos en cuenta un poco la historia evolutiva. Los individuos debían adaptarse a la vida coordinada en grupos si querían sobrevivir. Si tenemos en cuenta, adelante. Hola, buenas tardes o buenas noches. Bien. Vale, acabamos de empezar, ¿eh? No te preocupes. Que justo he llegado y ya teníamos la pantalla bien puesta, que el otro día nos tuvimos que cambiar de clase, así que lo podrás ver ahí. Vale, pues mira, acabamos de ver nada más que la primera diapositiva, que es la introducción. Estamos con el tema de la formación de grupos, el concepto de cohesión, y un poquito pues vamos a ver cómo se produce o cómo se crea esa formación de los grupos y estamos viendo un poquito el recorrido histórico, ¿vale? La introducción, que empieza desde un origen más evolucionista, donde se habla de que la vida social se constituía a partir del ambiente selectivo más inmediato y que si echamos el tiempo atrás, ¿no? Esto quería decir que era necesario coordinarnos en grupo para poder sobrevivir. Entonces, en función de las demandas que nos daba ese ambiente selectivo más inmediato, pues se construyó un poquito esta vida grupal. Se han propuesto dos mecanismos causales de esta formación grupal y aquí hablan de eficacia biológica inclusiva, que tiene como un punto de vista más funcional, donde habla de una ventaja reproductiva que nos da el pertenecer a un grupo, ¿no? Ya que es la única forma que tenemos para poder mantener la especie, ¿no? Entonces esa sería esa función más biológica. Y luego tenemos una perspectiva más interpersonal donde se habla del apego, y esto sí que es algo que está más vinculado a nuestra disciplina, que sería un mecanismo reutilizable de forma flexible a lo largo de la vida. En un principio sirve para poder mantener la proximidad entre los miembros primarios, ¿no? Entre la familia primaria, que sería madre e hijo, y que esto es necesario para poder sobrevivir, sobre todo pues, el bebé en su etapa más temprana. Después los grupos se formarían por una prolongación de esta tendencia al apego que tenemos los humanos
y que va más allá del periodo de lactancia, ¿no? Entonces ya no sería únicamente con esta función de supervivencia, sino que se implican otras causas, entonces se amplía a un mayor número de congéneres, también pueden ser amigos, otros familiares, parejas, etcétera, ¿no? Bueno, otros grupos sociales que no tienen que ver con la familia. Lo que proporciona un factor de cohesión, que por eso está tan relacionado con esta formación grupal, que es esencial para que el grupo se mantenga a lo largo del tiempo. Por tanto, la selección natural ha ido moldeando lo que conocemos como los rasgos fenotípicos, que son los que vemos, ¿no? Los que son observables externos al genotipo. En concreto, esa conducta e indirectamente los sustratos más fisiológico, afectivo y cognitivo de dicha conducta, de forma que prevalecieron en su momento los que fueron más adaptativos para esa vida en grupo. Los investigadores todavía no se ponen del todo de acuerdo en determinar el porqué de la evolución de estos rasgos o estas capacidades para la sociabilidad, pero bueno, algunos creen que por rivalidad con otros, por los recursos, ¿no? Cuando surgían los conflictos intergrupales, pues bueno, a lo mejor habían clanes, ¿no? Que en esos momentos se formaban como clanes de familias y a lo mejor pues podían competir pues por eso, por alimento, por también recursos relacionados pues, con el lugar donde vivían, porque estuvieran más cerca de agua o de alimento, o por las mujeres para también la reproducción, y otros que se debió a la coordinación y cooperación dentro del propio grupo, ¿no? Entonces, por un lado, teniendo en cuenta cómo se relacionaban entre distintos grupos y por otro, esa ventaja dentro de un mismo grupo entre los miembros, pues que de alguna manera, en lugar de ser competencia, pues cooperamos, ¿no? Entre nosotros para mejorar también la vida en grupo y hacer frente así a las exigencias del medio físico, de ese ambiente selectivo inmediato que tenemos, que sería esa presión, o sea, esto lo llamaríamos presión selectiva indirecta. Sería una consecuencia indirecta. ¿Qué más? Tenemos individualidad y pertenencia grupal. ¿Cuáles son las motivaciones básicas en esa formación grupal? Unas tendencias que a priori pueden parecer incompatibles. Parece existir una motivación dentro del ser humano, como especie social que es, somos seres sociales por naturaleza, a formar vínculos con otros congéneres. Entonces, hay una hipótesis que es la de la necesidad de pertenencia, que es propuesta por Baumeister y Leyre en 1995, y sostiene que todo el mundo necesita formar parte de relaciones sociales. De algún modo podemos ser personas más introvertidas o extrovertidas o necesitar más o menos el contacto social, pero dentro de algún nivel necesitamos estar en contacto con otras personas, ¿vale? No podríamos vivir de una forma óptima o sana totalmente aislados. Los seres humanos poseen un impulso omnipresente de formar y mantener al menos una mínima cantidad de relaciones interpersonales que sean duraderas, positivas y significativas. La pertenencia tiene fuertes efectos a nivel emocional y cognitivo y su falta puede acarrear serios problemas en la salud, el bienestar y el funcionamiento de las personas. Uno de esos efectos estaría relacionado con la propia autoestima, ya que cuando existe algún indicio o nos encontramos en alguna situación donde creemos que o percibimos rechazo, ¿no? O exclusión por parte de otro grupo, o de que el valor que se le da a nuestra relación con otras personas es bajo, nuestra autoestima se ve afectada y se ve disminuida. Y buscamos la forma de cómo poder solucionar ese problema o mantener esa relación. Entonces funciona como un sociómetro, que por eso he puesto aquí un poquito como el termómetro de las emociones, y su nivel alto o bajo se debe a que consigamos mantener esa pertenencia a determinados grupos sociales y que estos también nos consideren valiosos. Porque no solo necesitamos estar en un grupo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues en la universidad podemos estar en una clase y sentirnos parte de un grupo, pero no sentirnos miembros valorados por ese grupo. Entonces, este es un aspecto necesario para conservar una buena autoestima. Luego, en la página 89 tenéis el cuadro 1 sobre el ostracismo y sus efectos, que es esta sensación o esa percepción de rechazo social, cuando el grupo ignora a un individuo. Tenemos que ser objeto de ostracismo, aunque sea por un tiempo breve,
Se ha demostrado que tiene efectos negativos en las necesidades básicas de pertenencia, control, autoestima y existencia significativa de la persona que lo sufre, porque interfiere en la satisfacción de esas necesidades. Un estudio que fue llevado a cabo con medidas neurofisiológicas a través de resonancia magnética funcional mostró que al ser excluido se activan las mismas áreas del cerebro que las que se activan cuando percibimos dolor físico. No es que sea una hipersensibilidad al rechazo, sino que existe esa necesidad de sentirnos que pertenecemos a grupos que está más relacionada con ese sistema de apego que hemos visto que viene, ¿no?, de nuestra evolución a lo largo de la historia. En ocasiones el haber sido objeto de ostracismo parece estar en la base de reacciones violentas contra el grupo, pero también puede intensificar las acciones extremas en favor del propio grupo. En un estudio llevado a cabo en España con estudiantes de nuestra comunidad, de la UNED, se puso de manifiesto que las reacciones de las personas al ostracismo se podían moderar según el tipo de vínculo que las unía al grupo que las está excluyendo. Participantes que sufrieron ostracismo por parte de un exogrupo, aquí ponen el ejemplo de estudiantes europeos, y por otro lado el endogrupo, ¿no?, estudiantes de la propia UNED. Entonces se vio que se realizaron más acciones extremas a favor del propio grupo, en este caso a favor de los miembros pertenecientes a la UNED, a pesar de saber que por mucho que hicieran nunca serían aceptados, ¿no? Entonces, como una necesidad de que los que consideramos más de nuestro grupo realmente, ¿no?, cómo intentamos que esa relación se mantenga, y es más importante para nosotros que nos acepten otros que no consideremos de nuestro grupo. Ahora bien, esta motivación básica que nos impulsa a formar estos vínculos coexiste también con otra, que es muy importante, que es la de mantener nuestra propia independencia, ¿no? No nos olvidemos de que seguimos siendo un ser individual, único, y necesitamos sentirnos distintos también al resto de individuos. Ahí es donde resalta esta independencia y distintividad que nos haga diferentes al resto. Para una mayor distintividad, se habla de que los grupos minoritarios son los que ayudarían a mantenerla, y si lo que se busca es mayor independencia más que diferenciación entre miembros, entonces la pertenencia a un grupo grande es la que permite que esta característica resalte un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque entre los grupos pequeños, si lo que buscamos es diferencia entre grupos, pues suelen ser como muy diferentes, ¿no? Tienen unas características que vemos muy directamente. Aquí ponen el ejemplo de los punkis, ¿no? Pues tienen una vestimenta muy particular, a lo mejor tienen gustos muy similares hacia, no sé, tampoco sé mucho sobre los punkis, ¿no? Música, ¿no? En concreto, a lo mejor unos gustos como muy particulares, muy distintivos de ese grupo, entonces ayuda a mantener esta característica más fuerte. Si por el contrario lo que queremos es potenciar más nuestro ser individual, pertenecer a un grupo muy grande, pues dentro de los miembros de ese grupo sí que van a existir mayores diferencias. No van a ser tan iguales o tan parecidos. Porque tiene las ventajas que supone ser miembro de un grupo sin los inconvenientes de ese excesivo control característico que tienen los grupos pequeños. En este sentido, la formación de grupos no solo no es incompatible con la individualidad, hay que tenerlo claro, sino que muchas veces es necesaria, es un medio para poder conseguir esa individualidad también, esa formación grupal, perdón. Página 91, tenéis el cuadro 2, individualidad y pertenencia grupal en otras culturas. Vamos a ver, tenemos un poquito sobre países más colectivistas y países más individualistas, que creo que ya hicimos un comentario la semana pasada también sobre esto, o bueno, la anterior. Hay pueblos en Asia, África y Sudamérica donde las personas no se consideran como individuos independientes, sino que directamente se les forman parte de un grupo. Y hace mención a cómo en japonés la palabra que se emplea para designar al sí mismo, lo que conocemos como el self, en japonés es hibun, y sería como la parte propia
de un espacio que es compartido con otros, ¿no? Es como muy bonito estas palabras que siempre tienen los japoneses. Esto se debe a la relación simbiótica e interdependiente que se establece entre el yo y los otros para Japón o para los japoneses. En cambio, en la cultura más occidental, los individuos son sociales solo cuando su conducta influye o es influida por los demás, ¿no? Y muchas veces puede llegar a ser incluso negativa. En la perspectiva confucionista, en las sociedades asiáticas, la característica definitoria de la humanidad es la capacidad para experimentar empatía, para compartir sentimientos, y esto solo se puede alcanzar mediante la participación en un grupo. Son emociones o son experiencias que suceden cuando estamos tratando con los demás. Esta visión contrasta notablemente con el énfasis en la racionalidad y el libre albedrío propio de nuestra cultura occidental, para la que el grupo es sobre todo un medio de satisfacer necesidades o alcanzar metas individuales. Esta es un poquito más la perspectiva que tienen los países más occidentales. Ahora escuchamos mucho esto de que parecemos como más egoístas, más centrados en nosotros. Pues bueno, sería un poquito esto, ¿no? Estamos un poquito más enfocados a satisfacer nuestras propias necesidades y no pensamos a lo mejor tanto en las de los demás y en alcanzar nuestras metas, en comparación con los países más colectivistas. ¿Por qué los individuos quieren formar parte de grupos? Carece de valor cuando pertenecer a ello es parte esencial de la persona y no está sujeta a elección. Bueno, y ahí pongo entre paréntesis bonita reflexión, ¿no? Que es un poco lo que significa esta palabra japonesa. Si para nosotros es parte de cómo funcionamos el trabajar y el estar en grupo, pues realmente, ¿por qué nos tendríamos que preguntar o por qué tendríamos que saber cómo formar grupos, ¿no? Si ya es parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si ya estuviera en nuestro propio sistema de creencias y en nuestra propia forma de percibir el mundo, no sería algo de lo que a lo mejor tuviéramos que hablar o estudiar. Como para nosotros sí es importante descubrirlo, así como los factores que determinan el grado de compromiso con los grupos, nos mencionan diversos enfoques teóricos como la teoría del intercambio, la teoría de la identidad social y, para terminar, la teoría de la incertidumbre e identidad de Hawke, que defiende que la pertenencia a los grupos sirve para combatir el sentimiento acerca de quiénes somos. Recordemos que hablamos de que nos ayuda a reducir esa incertidumbre en según qué periodos o en según qué momentos, donde a lo mejor nuestro autoconcepto o a lo mejor lo que debemos o tenemos que hacer en determinada situación no lo conocemos, y pertenecer a ese grupo pues nos va a dar un poquito, será una guía, ¿no?, para saber qué es lo que se espera o qué es apropiado en esa circunstancia. Está asociada a la perspectiva de la categorización del yo, interiorizar el prototipo dentro del grupo, que contribuye a una autodefinición de los propios individuos. Entonces yo ya sabré un poco cómo tengo que funcionar dentro de ese contexto. Recordemos que cuanto más entitativo sea el grupo, más identidad propia tenga, más reducimos esa incertidumbre. Condiciones necesarias para esa formación grupal. Bueno, como vimos en el capítulo anterior, en los años 40, con Cart-Lewin, se viene considerando que el factor que diferencia un grupo social de un mero agregado, de un cúmulo de individuos, es esa relación de interdependencia que se establece entre los miembros por satisfacer alguna necesidad o por experimentar ese destino común que compartimos y que sería condición necesaria para que se llegue a formar el grupo. Necesitamos de ello. Sin embargo, en los 70 surgió en Europa una postura que se oponía a esta, que es la teoría de la identidad social de Tagfeld y Turner. Y en sus estudios, empleando el llamado paradigma del grupo mínimo, que veremos más adelante, se ponía de manifiesto que la simple asignación externa de los sujetos a un grupo, apelando a una supuesta característica común, hacía que se comportaran como miembros de ese grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que si aquí tenemos un número de personas en fila y yo las clasifico en diferentes grupos, solo esa asignación ya hace que los miembros se identifiquen con el grupo al que pertenecen y se sientan miembros de un grupo que reúne alguna característica, ¿no?, que por algún motivo los hemos incluido ahí. Entonces, dadas esas circunstancias de la situación experimental, que en su momento fue totalmente artificial,
Se concluyó que la interdependencia percibida por los individuos no es una condición necesaria, como decía Carl Lewin, para la formación de un grupo, sino que basta con que se produzca esa categorización. A lo mejor no hay interacción, a lo mejor no hay interdependencia entre los miembros. Simplemente con que yo sé que estoy dentro de ese grupo, ya me considero parte de él. Que se agrupe a los individuos en función de su semejanza en algún aspecto y que ellos son los que se perciben a sí mismos como miembros de esa categoría. Entonces, eso era suficiente para que esa percepción transforme su comportamiento de individual a colectivo. Y esa es un poquito la diferencia entre lo que consideraba como una condición necesaria Carl Lewin para la formación grupal, relación de interdependencia, y por otro lado Tafel y Turner con la teoría de la identidad social hablan de que únicamente es necesaria la categorización. Relacionada con esta controversia se encuentra la distinción, necesaria para algunos e irrelevante para otros, entre los grupos considerados como sistemas sociales que están caracterizados por la interdependencia que perciben los miembros y las categorías sociales, que serían conjuntos de individuos que comparten algún atributo común, pero no un destino común. Vamos a ver, estos últimos consideran que el concepto de categoría es algo más que un mero conjunto de individuos que son semejantes, puesto que supone una implicación emocional que está siendo compartida, ¿vale? Va un pasito más allá. Consideran fundamental distinguir entre los procesos interpersonales y los procesos grupales. Reducir la formación del grupo y lo que ocurre dentro de él a procesos interpersonales, como por ejemplo la interdependencia, sería caer en el individualismo, ¿no? Sería como una explicación muy simplista del fenómeno. En conclusión, hemos cambiado de siglo y la polémica sobre esto pues, no ha sido resuelta. Entonces pasamos a por qué y para qué se forman los grupos. Tenemos tres tipos de circunstancias que no son excluyentes entre sí y que proponen Cartwright y Zander en 1968. Por un lado, se pueden formar grupos de forma deliberada para lograr algún objetivo. Y aquí tenemos que los individuos que lo crean deben juzgar que sin su existencia determinados propósitos o metas no vamos a poderlas conseguir. Tipos o ejemplos de esto sería, por ejemplo, llevar a cabo alguna tarea de forma más eficiente y yo sé que si lo hago en grupo, pues a lo mejor voy a utilizar menos tiempo, voy a consumir menos tiempo, voy a tener más recursos, de que a lo mejor algún participante, pues, no sé, sea especialista en algo y sé que de eso me puede servir para también el trabajo que quiero desempeñar, resolver problemas, como por ejemplo las comisiones de investigación, tomar decisiones, como por ejemplo los jurados. Se ha estudiado mucho si realmente un grupo es el mejor medio para resolver estos problemas o tomar decisiones, ya que por algún lado también podría llegar a ser contraproducente. Pero lo que tienen en común este tipo de grupos es que queremos lograr un objetivo que yo sé que en grupo va a ser más sencillo o va a ser más eficiente en este caso. ¿Qué más? Que se formen de forma espontánea para cubrir alguna necesidad, no un objetivo o una meta, sino una necesidad personal o grupal. Elecciones interpersonales voluntarias mediante la interacción dentro del propio grupo o para obtener algún beneficio fuera. Tipos de estos serían grupos informales dentro de organizaciones como pueden ser clubes sociales o las pandillas juveniles. Se han estudiado muchos determinantes también como la semejanza percibida entre los miembros, la reciprocidad que haya también entre ellos, la proximidad, por ejemplo, los niños pequeños, ¿no?, en clase, a los primeros que se acercan o los primeros amiguitos que tienen, pues son los que están sentados más cerca de ellos, no se van a ir con los que están al final de la fila, ¿no? Pues esto sería por proximidad. Entonces se forman de una manera espontánea para cubrir una necesidad que en este caso pues sería la de vincularnos. La familiaridad o el balance positivo entre ventajas o inconvenientes. Y por último, un conjunto de individuos que es percibido y tratado por otros desde fuera como grupo, ¿no? Porque lo vemos, porque lo percibimos. Funciona el proceso de categorización social, al ser la más general de todas, también puede incluir los dos tipos anteriores, por eso hemos dicho que no son excluyentes. Y aquí pues tendríamos de ejemplo cuando clasificamos pues en función del sexo, masculino, femenino, porque lo vemos claramente, esas diferencias físicas o biológicas, cuando clasificamos por edad, por raza, por religión, por etnia.
Ellos también se consideran a sí mismos como miembros del grupo y no es necesario que interactúen entre sí, ¿no? Somos un montón dentro de ese grupo y no se da esa interdependencia y aún así podemos hablar de formación grupal. La función que cumplen puede ser la de simplificar la realidad social para los que nos ven desde fuera y la de adquirir una identidad social para los de dentro. ¿Cómo se forman los grupos? Tenemos a Morland, que habla de un fenómeno continuo que implica un desplazamiento de un conjunto de personas a lo largo de una hipotética dimensión como un continuo de grupalidad. No es un acontecimiento repentino, sino que se trata de un proceso que implica fortalecer de forma progresiva los lazos, esos vínculos sociales entre las personas. Es un tipo de integración social de esos individuos y distingue 4 tipos. Por un lado, integración ambiental, que sería cuando el ambiente ha proporcionado los recursos necesarios para que se forme este grupo. Aquí el término abarca tanto el ambiente físico como el social y el cultural, por ejemplo, por proximidad física, como el caso que hemos comentado de los niños que se sientan juntos en clase. La importancia psicológica en este caso o en este tipo reside en proporcionar un marco de referencia que es compartido desde el que experimentar esa pertenencia grupal. Y habla, por ejemplo, también de Internet, ¿no? Que sería también un tipo de integración ambiental donde se facilita la formación de relaciones y de grupos que no se desarrollan cara a cara. Y es una oportunidad también para esta formación grupal. Puede llegar a ser una parte muy importante de la identidad y de la vida social de aquellas personas que, por ejemplo, no encuentran grupos equivalentes fuera. También, pues bueno, hay aspectos positivos y negativos a tener en cuenta, pero es cierto que Internet pues nos ha facilitado el podernos relacionar con gente de todo el mundo. El segundo tipo sería integración conductual, que para muchos es la clave de esta formación del grupo, y se da cuando las personas se unen o se hacen dependientes unas de otras para satisfacer necesidades. Morland menciona el enfoque evolucionista como cooperar con los congéneres para sobrevivir, donde en ese caso pues, será más fácil la supervivencia si estamos en grupo, ya que nos vamos a ayudar unos a otros. Festinger como un modo de comparación, también para valorar lo adecuado en las actitudes o conductas, porque es una forma en la que también se da aprendizaje, ¿no? A través de lo que observamos del comportamiento de los demás. Hockey, su teoría de la incertidumbre e identidad, donde si la identidad es negativa, unirse a grupos también puede ayudar a mejorarla. Y tenemos aquí esta metáfora de brillar con la gloria ajena, ¿no? Que hace alarde de que asociarnos a determinados grupos, pues si este grupo es prestigioso o es ganador de cualquier cosa a lo que se dedique el grupo, pues nosotros como individuos pertenecientes a él también brillamos, ¿no? Con esa gloria del resto. Por ejemplo, un equipo deportivo. El tercer tipo de integración es la afectiva, cuando las personas desarrollan sentimientos compartidos, y aquí la experiencia psicológica es de atracción hacia los propios miembros, hacia el grupo como un todo o hacia los objetivos, si hablamos de ese componente más emocional. Y el último, la integración cognitiva, que sería la más importante para Turner, que es cuando las personas comparten importantes características personales, un destino común, intereses comunes o cualquier aspecto que los categorice como que son del mismo conjunto. No se trata de que sean semejantes, sino de que sean conscientes de esa semejanza, que se perciban a sí mismos como iguales a los demás. Un grupo se forma cuando los individuos empiezan a pensar en sí mismos como grupo, ¿no? Como que son pertenecientes a ese grupo. Todos ellos tienen en común el hacer saliente esa pertenencia como parte de la propia identidad social. Si yo no fuera consciente de ello, pues no formaría parte, ¿no? Es como si no existiera. Entonces, aquí hemos visto los 4 tipos de integración social que comenta Morland que facilitan esa creación grupal. Integración ambiental, integración conductual, afectiva y cognitiva, desde diferentes niveles. Vamos al concepto de cohesión grupal, aspectos teóricos y empíricos. ¿Qué se ha estudiado sobre este concepto? Bueno, el estudio científico de la cohesión comienza a principios de los años 50
con las investigaciones de Festinger, Schachter y Bach dentro de un marco teórico y empírico que es propuesto por Carl Lewin. Sin embargo, gran parte de los investigadores han igualado el término con el de atracción hacia el grupo. Tenéis el cuadro 3 en la página 97 sobre los autores precursores en este estudio del concepto de cohesión grupal dentro de la psicología social. Y aquí tenemos una pequeña síntesis de ello. Le Bon, que vimos también en el capítulo 1, con su libro Psicología de las masas, hablaba de una aglomeración de seres humanos que posee características nuevas y diferentes de las que trae cada uno como ser individual, formando un solo ser y estando sometida a lo que él denominaba la ley de la unidad mental de las masas. En su opinión, que recordemos que era muy negativa, consideraba que era algo que convertía en irracional al ser humano, como que quedaba por debajo de su propia identidad, por la sugestión que puede tener al tratar con otros miembros del grupo. Entonces, esta opinión negativa cree que por el mero hecho de formar parte de una masa, el hombre desciende varios peldaños en la escala de la civilización, como si volviera a sus instintos más primitivos. Habla de fenómenos como el contagio mental y la sugestibilidad, que explican la unidad, la irracionalidad y la movilidad. Cuando habla de movilidad es que determinados individuos quieran cambiar de grupo. Luego Freud, también con su libro Psicología de las masas y el análisis del yo, que desarrolla y amplía las ideas de Le Bon, pero utiliza su teoría psicoanalítica. Y para Freud, la esencia del alma colectiva reside en los lazos afectivos, en la identificación con los miembros, que se establecen también con el líder, que en este caso se asocia al padre. Entonces, bueno, sabemos que Freud tenía como una visión muy dentro de lo que sucedía en la familia, ¿no? En función del tipo de apego o del tipo de relación que tenía el hijo con la madre o el padre, pues surgían determinados trastornos y determinadas conductas. Después esto con el resto de los miembros. McDougall, para que la mente grupal emerja, debe darse una cierta continuidad de miembros o roles, el surgimiento de tradiciones y hábitos, una cierta especialización y diferenciación de funciones y, lo que es más importante, algún grado de autoconsciencia grupal. Entonces, desde un nivel más bajo, la masa o multitud, al más alto de los grupos más organizados. McDougall ya lo veía como más un sistema, ¿no? Donde también hay determinadas normas, leyes que lo rigen, funciones entre los distintos miembros. Y Allport, que hace una fuerte crítica al concepto de mente grupal por la dificultad de poderlo operacionalizar, ¿no? ¿Cómo podemos medir este concepto de que existe la mente de grupo? Su tendencia también más hacia el individualismo dentro de la propia disciplina, y la influencia de estos autores no ha sido importante en el estudio de la cohesión, pues la atención se centró más en los grupos pequeños e interactivos, más que en grandes masas, gracias a las aportaciones que hizo Lewin. Entonces, bueno, con los trabajos recientes, más actuales de Turner en los 80, es cuando se vuelve a retomar este interés por los grupos o categorías sociales. Vamos a ver la cohesión grupal como atracción hacia el propio grupo, ¿no? Hacia el endogrupo. Tenemos, por un lado, el tipo de atracción interpersonal, donde los miembros de un grupo se relacionan entre sí de una forma que es positiva, donde la pertenencia a dicho grupo va a ser más atractiva que la no pertenencia. Entonces, yo tengo ganas de pertenecer a ese grupo por X motivos. Se mide a través de las elecciones sociométricas que realizan los miembros, el nivel de sociabilidad, y los factores que aumenten esta atracción aumentarán también esta cohesión entre los miembros. Y tenemos proximidad, atractivo físico, semejanza actitudinal y reciprocidad, que serían los que apoyarían esta atracción interpersonal o la aumentarían. Y, por tanto, la cohesión con el grupo. Luego, la atracción hacia las actividades que el grupo está realizando, la atracción hacia los objetivos del grupo, que estaría relacionada con la anterior, pero que es conceptualmente diferente. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando una persona forma parte de una ONG porque está de acuerdo con los objetivos, pero puede a lo mejor no agradarle las actividades que desempeñan para alcanzar esos objetivos, ¿no? Pues esto podría ser compatible. Se concede gran importancia a este aspecto, que sería el denominado a cohesión de tarea. No sería tanto una cohesión o atracción por la parte interpersonal, sino por el objetivo.
Atracción de la pertenencia grupal. Pertenecer a un grupo es atractivo en sí mismo, con independencia de los miembros que lo componen, por ejemplo, cuando un grupo es de alto estatus. Relacionado también con la atracción social despersonalizada que habla o mencionan Hawking y la categorización del yo. La atracción hacia las recompensas, también que se pueden conseguir por el hecho de formar parte de ese grupo, que en este caso hablaríamos de atracción instrumental, pues también sería otro tipo. Pasamos así a los distintos tipos de cohesión. La mayor parte de las medidas de cohesión implica algún tipo de autoinforme. Nosotros podemos medir la cohesión grupal a través de un cuestionario, no tenemos otra medida, en el que se miden los diferentes aspectos de la atracción que hemos mencionado en el punto anterior. Y actualmente se considera que esta cohesión es un constructo que tiene varias dimensiones, aunque los diferentes autores no se ponen del todo de acuerdo a la hora de determinar cuáles son. Entonces se resalta según la utilidad entre cohesión social, que sería la atracción compartida hacia el grupo y hacia sus miembros, y por otro lado la cohesión de tarea, donde el compromiso compartido o la atracción de los miembros del grupo es más por ese objetivo, ¿no? Esa tarea que vamos a realizar. La investigación ha mostrado que los modelos multidimensionales tienen mayor capacidad predictiva e integran mejor los conocimientos que los que solo miden una única dimensión, y una de las concepciones con mayor desarrollo es la que formuló Carroll y compañía, y a través del cuestionario de ambiente de grupo, que es este GEC, para medir la cohesión específicamente en equipos deportivos, ¿vale? Después se hizo alguna adaptación para otros ámbitos, pero así fue como surgió. Entonces, tenemos que concibe la cohesión como un proceso dinámico que se refleja en la tendencia del grupo a no separarse y permanecer unido en la búsqueda de las metas y objetivos. Encuentra que existen dos aspectos que están relacionados con la dimensión, por un lado, entre individuo y grupo, y por otro, entre tarea y relación entre los individuos. Y al combinar estas opciones se elabora una escala de 18 ítems que consta de 4 factores y 4 dimensiones, ¿no? Los combinamos. Entonces tenemos, por un lado, integración, que se va a dividir entre grupal o individual, y entre tarea o relación. En el primer tipo tenemos integración grupo-tarea, donde se recoge la opinión de los miembros acerca del grado de unión que existe en torno a la tarea grupal. Esto es lo que miden los ítems de este cuestionario. Por otro lado, tenemos la integración grupo-social, que sería la basada en la relación. Lo que va a recoger a través de los ítems es la opinión de los miembros acerca del grado de cercanía y unión que existe dentro del grupo, teniendo en cuenta el plano social. En el tipo atracción individual hacia la tarea del grupo, recoge opiniones de los miembros acerca de su implicación personal en la tarea, productividad y metas del grupo, pero desde la perspectiva personal o individual, y luego la atracción individual hacia los aspectos sociales del grupo, donde se van a recoger los sentimientos individuales de los miembros acerca de la aceptación e interacción que se mantiene con el grupo. Y de esta forma tenéis en la página 99 ejemplos de este tipo de ítems que podéis ver y que son muy fáciles de identificar. En cuanto los leáis, los vais a poder relacionar con estos 4 factores o dimensiones. Un estudio con 924 deportistas mostró también un mayor efecto sobre el rendimiento de la cohesión relacionada con la tarea que con la cohesión social. Bueno, se están realizando estudios que intentan aplicar este cuestionario, el GEC, en otros contextos que no sean solo el ámbito deportivo, como laboral, militar, lo que sí que para ello pues habrá que adaptar los ítems. Críticas al concepto tradicional de cohesión. Tenemos críticas formuladas al concepto basado en la atracción por considerarse definiciones que son demasiado generales, como la que propuso Festinger, o por ser demasiado específicas. Algunas de estas son de carácter metodológico, pues seguramente basadas en cómo se mide el concepto y en esa operativización de las variables, y tienen que ver con precisamente la operacionalización y la forma de medir la cohesión. Suele realizarse agrupando las respuestas individualmente con los miembros del grupo. Entonces, bueno, al ser a través de un cuestionario, pues sabemos
que se pueden dar determinados sesgos, como a lo mejor responder por lo que consideramos que es lo esperable, lo deseado. Otras tienen que ver con el nivel de análisis en el que se estudia la cohesión, que puede ser a nivel individual o grupal, y por ello se está empleando cada vez más este sistema multinivel, que parece que es un mejor predictor. Y las variables relacionadas con ella. La contempla de forma simultánea como un fenómeno tanto individual como grupal como organizacional. Entonces, sería interesante medirlo en los tres niveles. Finalmente, desde un punto de vista teórico, Turner y Hooke señalan que el concebir la cohesión como atracción interpersonal, que es lo que consideraba Lewin, no basta para explicar la vinculación de las personas a los grupos grandes, en los que en muchas ocasiones los miembros, como hemos dicho, no se conocen entre sí. Dentro de un grupo tan grande, pues a lo mejor yo no he interactuado con todos y no sé ni cómo se llama más de uno. Por ello, propone una visión de la cohesión que sea basada en la categorización social, que es la propuesta de la teoría de Tackel y Turner. Cohesión y categorización social. Tres efectos importantes cuando nos consideramos miembros de grupos según estas teorías: identidad social de Turner y categorización del yo o autocategorización. Por un lado, aumento de la similitud endogrupal y aumento de las diferencias con el exogrupo. Esto es una característica de estas teorías. Aumenta mi identificación con los miembros de mi propio grupo, ya que yo pertenezco a esa categoría y hay algo en lo que soy semejante a ellos, y aumento las diferencias que tengo cuando me comparo con un grupo externo, sobre todo en aquellas características que son más específicas y más prototípicas del grupo. Existe el favoritismo endogrupal. Dentro de mi propio grupo, yo como miembro del grupo, pues voy a favorecer al mío. Se produce un proceso de despersonalización, pero cuidado, porque no es un efecto negativo. Implica percibir el mundo en términos grupales, como veíamos que hacía un poquito la perspectiva colectivista. Un cambio en el nivel de identidad, que es debido a esa categorización, pero no quiere decir que yo esté perdiendo mi identidad personal. Las consecuencias de categorizarse van a depender de factores contextuales y de la importancia que la pertenencia a un grupo tenga para la persona en un momento dado. Pues esto también va a ser relevante. En relación con el estudio de la cohesión, desde la perspectiva de la teoría de la categorización del yo, que deja atrás ese origen psicológico del grupo, basado en la interdependencia de los miembros, como bien decía Lewin, es importante para Hooke distinguir entre la atracción personal, que estaría basada en procesos interpersonales, que se genera a través de esa interacción con los distintos miembros, y la atracción social, que se da en procesos grupales. Está basada en la categorización o pertenencia al grupo y no por sus características personales o particulares, sino porque forman parte de nuestro grupo, ¿no? En este sentido es donde podemos decir que la atracción, aquí es donde podemos decir que la atracción social es despersonalizada y las personas objeto de atracción son intercambiables unas por otras. Dentro del propio grupo, ¿esto qué quiere decir? Esto de que son intercambiables es que yo voy a poder cumplir la función de determinado miembro, porque al final es como si quitara uno y ponera otro fuera lo mismo, ¿no? En términos grupales. Pero no olvidemos que esto no habla de que perdamos nuestra identidad, sino dentro de esta categoría social. Estos dos tipos de atracción no son incompatibles, personal y social, y en los grupos pequeños, donde se ha investigado más la cohesión, se presentan muchas veces de forma simultánea ambas. Por el contrario, en los grupos más grandes, donde los miembros puede que no interactúen y en ocasiones ni se conozcan, los fenómenos de solidaridad solo pueden explicarse a través de la atracción social despersonalizada. Claro, si tenemos en cuenta que muchos de ellos no se llegan a conocer, pues la atracción personal no la podemos a lo mejor tener en cuenta, ¿no? Ahí es donde hablaríamos de forma más característica o más específica de la atracción social, que sea dentro del proceso grupal. Ventajas de esta nueva conceptualización, que no está limitada por el tamaño del grupo, por la dispersión o la duración, tiene en cuenta el papel del contexto intergrupal en la conducta del grupo, contribuye a explicar conductas grupales como la conformidad, que también lo veremos en determinados experimentos que se han visto, la estereotipía, la discriminación que se puede llegar a dar y el etnocentrismo.
Diferencia claramente los dos procesos, el grupal y el interpersonal. Es una forma de ver cómo es el tipo de atracción en cada uno de estos tipos. Causas y consecuencias de la cohesión grupal. Variables antecedentes de la cohesión grupal, entonces vamos a ver las causas y tendremos como variable independiente la cohesión, ¿vale? Entonces, cambios en la variable, ¿cómo lo he puesto aquí? Variables antecedentes, bueno, causas, vale, causas que sería la variable independiente y tendríamos como dependiente la cohesión grupal, exacto. En general, se considera que todos aquellos factores que incrementan la atracción interpersonal entre los miembros tienden a aumentar también esta cohesión. A mayor interacción, mayor cohesión. Entre dichos factores cabe mencionar la proximidad e interacción entre los miembros, la realización de tareas que sean cooperativas, porque también van a promover esa interacción, y la semejanza entre rasgos de personalidad y actitudes entre los miembros del grupo. Aquí aumentaríamos esa atracción personal. Con respecto a los efectos del éxito o el fracaso que pueda tener el grupo sobre la cohesión, se han encontrado resultados contradictorios. En general, el éxito lo que produce es una tendencia a aumentar la cohesión, pero el fracaso no quiere decir que la disminuya, sino que en ocasiones, si se consigue culpar de este fracaso alguna circunstancia externa, como por ejemplo la maldad que pueda tener el exogrupo, una amenaza o algo que está fuera de nuestro control, puede llegar también a aumentarla, ¿vale? Entonces, en este caso, el éxito sí que generalmente aumenta la cohesión, pero el fracaso no quiere decir que la disminuya, sino que hay casos en los que puede llegar también a aumentarla, ¿no? Es como que estoy más cohesionado con mi grupo y hemos compartido una experiencia negativa y esto hace más fuerte mi relación con él. Ahora lo vemos en lugar de como antecedente, como causa de la cohesión, lo vemos como consecuencia, ¿no? Sería ese efecto, esa variable dependiente. Después de los años 50 se han venido realizando numerosas investigaciones que muestran que la cohesión está relacionada con importantes fenómenos grupales, como puede ser el rendimiento, los procesos de toma de decisiones, el conflicto dentro del grupo, el cambio terapéutico y también otras variables claves en el funcionamiento organizacional como el absentismo o la satisfacción laboral. Entonces, vamos a ver de qué forma afecta la cohesión en este tipo de variables. Tenemos resultados de investigaciones, de metaanálisis, que tratan de explorar esa relación entre cohesión y rendimiento. Y aquí, aunque esto es un poquito rollo, no hace falta que memoricéis los autores de los metaanálisis, porque sabéis que los metaanálisis son estudios que se han hecho entre diferentes investigaciones que han estudiado cosas similares y lo que hacen es como un pequeño resumen o síntesis de los resultados que se han encontrado, ¿no? para acumular un poquito ahí toda la evidencia científica que hay sobre el mismo tema. ¿Vale? Entonces, quedaros un poquito solo con las conclusiones finales, que es lo máximo que os pueden preguntar. Entonces, Müller y Cooper en 1994 en su metaanálisis encuentran los resultados que de forma general existe una relación que es significativa, no muy alta pero consistente, entre cohesión y rendimiento. Entonces, dicha relación sería mayor en los estudios correlacionales que en los que son experimentales, en los grupos pequeños que en los grandes y en los grupos reales que en los artificiales. Y de los tres componentes que se analizaron, el que más se relaciona con el rendimiento sería la cohesión de tarea. Entonces, a mayor cohesión de tarea, en este caso, se relacionaría más con el rendimiento. Tiene sentido, ¿no? Más que con la interacción o con la parte personal. Gully y compañía, en 1995, dicen que el tipo de tarea constituye una importante variable que puede ser mediadora del resultado, o sea, puede ser mediadora del rendimiento. La relación es mayor en tareas en las que se requiere interdependencia entre los miembros del grupo. Entonces, bueno, pues aquí también parece que aumentará esa cohesión si en el tipo de tarea se incluye interdependencia entre los miembros, facilitará o hará que aumente la cohesión grupal. Señalan la necesidad de tener en cuenta el nivel de análisis en el que se está midiendo la cohesión, ya sea individual, personal o grupal. Bill y compañía en 2003 hablan de un estudio en el nivel de análisis grupal donde existía una mayor relación entre cohesión y rendimiento cuando este último era considerado como conducta. Esto sería el esfuerzo que realizan los miembros para conseguir esa meta o ese objetivo. Que cuando este rendimiento se consideraba resultado, ¿no? Como una consecuencia real de la meta.
En este último caso pueden intervenir otros factores ajenos que propicien el éxito o el fracaso, pero en este caso sería mayor la relación cuando se considera la conducta, ese esfuerzo por conseguir la meta, no tanto que se haya conseguido o no el resultado esperado. La relación es mayor cuando se requiere también mayor colaboración en la realización de la tarea. A diferencia del metaanálisis anterior de Muller y Cooper, no se encontraron diferencias entre los tres aspectos de la cohesión, ya sea social, tarea u orgullo grupal. Castaño y compañía en 2013, tanto la cohesión social como la cohesión de tarea estaban relacionadas de forma similar con el rendimiento. Había una excepción que era que la cohesión de tarea parecía estar más relacionada con el rendimiento en los grupos considerados de trabajo que los equipos, por ejemplo, deportivos. Y no hubo diferencias en función del tamaño o la antigüedad, el nivel de la medida o el tipo de grupo. Matthew y compañía en 2015 encuentran que la relación es recíproca a lo largo del tiempo y su carácter longitudinal permite determinar que la relación entre cohesión y rendimiento es mayor que la de rendimiento-cohesión. Además, la primera crece con el tiempo y la segunda parece ser estable. Es según donde pongamos la cohesión como variable dependiente o independiente. Distintos tipos de tareas. La cohesión dentro de los equipos deportivos. Pues tenemos que los grupos deportivos poseen unas características que les hacen especialmente apropiados para la investigación de la dinámica grupal, entonces se ha estudiado mucho en ese contexto, son reales, se rigen por normas que suelen permanecer constantes y persiguen metas de suma cero que son ideales para el estudio de la cooperación, la competición y el conflicto, donde todos los miembros pues, hacen su aportación, así como medidas objetivas de la eficacia del grupo. Weinberg y Gold, en 1996, hablan de que suelen observarse relaciones positivas entre cohesión y rendimiento en tareas interactivas, como el fútbol o el baloncesto, en tareas de acción paralela, como pueden ser los bolos, tiros, remo, etc. No se observan relaciones negativas. La cohesión de tarea tiene una relación positiva mayor con el rendimiento que con la cohesión social en este tipo de equipos deportivos y la relación entre cohesión y rendimiento es circular. El éxito de un equipo aumenta la cohesión, lo que a su vez también ayuda a incrementar el rendimiento, ¿no? Entonces sería como circular. Otro metaanálisis de Carron y compañía en 2002 confirma la relación positiva entre cohesión tanto social como de tarea y el rendimiento en los equipos deportivos, encontrando que dicha relación también parece mayor en los equipos femeninos que en los masculinos. Y el metaanálisis de Filo y compañía en 2014 encontró una relación positiva entre cohesión y rendimiento que fue mayor para el tipo de cohesión de tarea que para la social, y esta relación fue mayor entre atletas o equipos de aficionados que entre deportistas más profesionales. Y cuando se tomaban también medidas subjetivas, a través pues, de autoinforme, ¿qué objetivas? Teniendo en cuenta los resultados reales. Otro contexto, otro ámbito de estudio de la cohesión, los ámbitos militares. Pues tenemos más metaanálisis. Por un lado, Oliver y compañía, en el 99, demuestran que existe relación entre la cohesión grupal y la satisfacción de los soldados. Se encontró también una sólida asociación entre cohesión y rendimiento, siendo mayor con el rendimiento grupal que el individual, y los efectos no fueron diferentes en función del tipo de unidad militar o el país en el que se realizaran, quizás porque la muestra era demasiado pequeña. Otro metaanálisis de Aronson y Cameron del 2007 demuestran que la cohesión relacionada con la tarea predecía la satisfacción con el trabajo, mientras que relacionada con la atracción hacia el grupo parece estar inversamente relacionada con el malestar psicológico. A mayor atracción hacia el grupo, menor malestar psicológico. García, Guno y compañía en 2016 encontraron que la cohesión de tarea estaba relacionada con el liderazgo transformacional, que también veremos en esta asignatura, y con la identificación y la potencia del grupo, como creencia compartida por los miembros del grupo acerca de que el grupo puede ser eficaz. Y por último, los grupos terapéuticos. También se ha estudiado aquí la cohesión. En general, está positivamente relacionada con la empatía, el compartir sentimientos y la confianza entre los miembros. Un análisis de regresión múltiple demostró que esta última era la variable que mejor parecía predecir la cohesión grupal.
Y también se pone de manifiesto que las conductas que están relacionadas con la cohesión variaban según la fase en la que se encontraba ese grupo terapéutico, ¿no? Lo que pone de manifiesto también un carácter dinámico del fenómeno, donde hay aspectos que pueden variar y cambiar. Implicaría la realización de estudios longitudinales que permitieran pues, hacer una medición a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, al año, a los 2 años. Entonces tendríamos bueno, pues mejor investigación al respecto. Y el metaanálisis de Burlingame y compañía de 2012 en estos grupos terapéuticos encontró que la cohesión está positivamente relacionada con la reducción de los síntomas y con la mejora de las relaciones interpersonales. Esta relación era más fuerte en grupos que duraban al menos 12 sesiones, que estaban compuestos por entre 5 y 9 miembros y en los grupos cuyos miembros también eran más jóvenes. Y me parece que hasta aquí. Nos quedan los equipos de trabajo. ¿Vale? La relación entre cohesión y rendimiento dentro de grupos de trabajo no es inmediata, lo que numerosos estudios revelan, como por ejemplo los experimentos de Houghton, que también veremos aquí algunos, es la relación entre cohesión y la conformidad a las normas del grupo. De esta forma, cuando existe una norma grupal, o sea, dentro del grupo nosotros pautamos entre los miembros que somos de alto rendimiento, la cohesión está más relacionada de forma positiva con la eficacia, porque esto también puede suceder a la inversa, que seamos del tipo bajo rendimiento y veremos ejemplos de ello. Por eso la cohesión aquí estaría relacionada con si estamos conformes con esa norma del grupo, de alto o bajo rendimiento. Sin embargo, cuando la norma grupal predominante es de bajo rendimiento, sucede lo contrario. Los metaanálisis descritos anteriormente confirman esta idea y el aspecto de la cohesión que está más relacionado con el rendimiento es el compromiso con la tarea. Y luego, bueno, tenemos la definición de cohesión como campo total de fuerzas que actúan sobre los miembros de un grupo para permanecer en él. Y ahora sí, hemos terminado, justito de tiempo. Os dejo por aquí las preguntas de autoevaluación que podéis resolver y nos vemos la próxima semana, el 31, si no voy mal, Halloween. Vale, chicos, he visto por aquí entradas, salidas. Hola Paula, hola Serezade y Julia, que ya te había saludado antes. No sé si había alguien más o no, o si se ha caído. Creo que se ha caído alguien por ahí, pero qué bien que hayáis venido algunos más. El mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. No sé qué ha pasado, ¿qué habéis dicho? Bueno, chicos, si estáis por ahí, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ahora ya sí. Gracias por estar. No sé. Y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Cualquier cosita, cualquier duda, escribidme y seguimos en contacto. Buenas noches, gracias.